Bueno, pues ahora sí vamos a ver cómo integrar Spring MVC con JPA. Ya habíamos visto en clases pasadas cómo hacer la integración del núcleo de Spring con JPA. Ahora lo que vamos a hacer es que la parte de MVC la vamos a integrar con lo que ya teníamos integrado del núcleo de Spring y JPA. Entonces, eso requiere que primero entendamos un par de conceptos básicos del contexto de Spring en cuestiones MVC. Entonces para ello me voy a ir aquí a la diapositiva número 295 y aquí tienen este diagrama que dice Dispatcher Servlet. Esto de Dispatcher Servlet es básicamente el controlador al frente, y lo que este diagrama representa es que cuando ustedes configuran su aplicación de Spring MVC, recuerden que configuran esto que es el controlador al frente, que es el que recibe todas las peticiones del cliente. El controlador al frente, de manera, a través de la configuración que vimos en las clases pasadas, el controlador al frente configura un contexto especial que se llama el Web Application Context. En términos intuitivos, esto del Web Application Context es básicamente un contexto de Spring en el que ustedes van a registrar todo lo que tenga que ver con la parte web, lo de controladores, lo de las configuraciones de las vistas, y todo eso va a ir a todo eso va a tener que estar en esto que es el Web Application Context. Ahora, si ustedes quieren usar todo esto de DAOs y servicios y todo esto que tiene que ver con hacer consultas, es recomendable que ustedes registren esos componentes en otro contexto. Ese otro contexto se le conoce como el Root Web Application Context. Y en ese contexto, pues como les decía, van a tener registrados todos sus DAOs, todos los servicios o todo lo que tenga que ver con cosas que no tienen tanto que ver con lo de la parte web, ¿sí? En este diagrama, si se fijan, hay una flechita que va de Web Application Context a Root Web Application Context, ¿sí? Y eso es porque básicamente lo que quiere ilustrar esto es que los controladores de MVC pueden usar los DAOs que han declarado en este otro que es en el root context. Sin embargo, no es posible que a través de un DAO ustedes puedan usar un controlador, ¿sí? Por eso es que la flechita solamente va de la parte web a la parte de los DAOs, pero no al revés. Entonces eso es lo que significa este diagrama. Cuando ustedes arrancan su aplicación web en Spring MVC, tienen entonces dos contextos fundamentales. El contexto que es para la aplicación web, que define los controladores, y tienen otro contexto que es para la parte de los DAOs. Entonces nosotros ahorita con lo que hemos estado trabajando es nada más con la parte web. Como ahora ya queremos integrarlo con lo que teníamos de los DAOs, tenemos que configurar el root context y decirle al root context que tome todos los DAOs que registramos previamente en las clases pasadas. ¿Ok? Entonces, primero vamos a configurar esto del root a Web Application Context, y para ello es que tenemos que irnos otra vez al web XML. Entonces, recuerden que el web XML está en su proyecto, aquí el proyecto en web page, y luego está web inf y finalmente estaba el web XML. Y recuerden que cuando estábamos empezando a configurar lo de Spring, les comentaba que este parámetro que está aquí, que dice context config location, lo íbamos a utilizar más adelante. Bueno, pues ya lo vamos a utilizar. Aquí básicamente vamos a indicar dónde está el archivo de configuración para el root context, ¿ok? Entonces lo voy a poner aquí como un comentario. Vamos a ponerlo este comentario aquí. Indicamos dónde está el archivo de configuración del root context. Y este archivo lo voy a poner también aquí en la carpeta de webinf. Entonces por ello estoy copiando esta ruta y la voy a pegar aquí. Y pues aquí le voy a decir que el archivo va a estar en la carpeta webinf, dentro de la carpeta Spring, y se llama root context. Ese archivo no existe, lo vamos a crear. Entonces esto nada más fue para que sepa Spring MVC dónde debe encontrar la configuración del root context, que es básicamente este otro contexto que les comentaba, que es para los DAOs. Entonces ahí ya configuramos el root context, nada más hay que crear ahora
archivo de configuración. Entonces me voy a ir aquí a la carpeta de Spring, voy a crear un nuevo archivo, un archivo vacío que va a ser root-context.xml. Todos estos nombres de root, context y mbc context no son estándar, o sea, ustedes pueden poner el nombre que ustedes quieran, pero yo me apego a esta convención para que sea más claro a qué se refiere cada uno de ellos. Entonces, pues este mbc se refiere al contexto de la parte web, y este root context pues ya se refiere a lo que les comentaba de los DAOs. Ahora, aquí tenemos que poner una configuración básica de XML para Spring. Eso básicamente, para ahorrar un par de segundos, pues es básicamente copiar lo que está en la diapositiva 297. Entonces voy a copiar ese texto y lo voy a pegar aquí en el archivo root-context.xml. Y esto, como les comentaba, nada más define un archivo de configuración de Spring de los que vimos desde el principio. Y lo único que tenemos que hacer aquí pues es indicarle a la aplicación dónde están definidos todos estos DAOs que previamente ya habíamos configurado. Recuerden que en las clases pasadas habíamos estado trabajando en nuestro proyecto en la carpeta que dice Other Sources. Está esto que dice CRC Main Resources, y dentro está este archivo que es el Spring Context, que si recuerdan pues aquí habíamos estado definiendo los componentes que usamos para la introducción de Spring, y después empezamos a configurar todo esto de la integración con JPA, con el Entity Manager, el Factory, el manejador de transacciones, luego esto de las transacciones declarativas, y finalmente de que le indicábamos con esta etiqueta de component scan dónde están definidos pues los DAOs, que en este caso están en servicios, en DAOs, en esto que dice Spring Imp. Y bueno, ya que tenemos todo esto ya lo habíamos hecho nosotros en clases pasadas, ya funciona. Lo que ahora lo vamos a hacer es decirle a Spring MVC que registre también en la aplicación web estos DAOs. Entonces, para ello es que aquí en el root context hay que indicar con una etiqueta que debe de importar pues el contenido del archivo springcontext.xml. Entonces, básicamente eso es usar esta etiqueta de import, ¿sí? Y esta etiqueta tiene este atributo que dice resource, y básicamente aquí tenemos que decirle dónde está el archivo de configuración. Ahora, aquí nada más hay un detalle. Si el archivo estuviera ubicado en la carpeta webinf, aquí podría poner directamente diagonal webinf y luego la ruta en la que está el archivo de configuración. Pero si recuerdan el archivo de Spring Context lo pusimos en esta otra carpeta que es esta de Main Resources. Entonces no sé si recuerdan, pero lo que va a dar a esta carpeta de Main Resources termina agregándose al ClassPath de la aplicación. Entonces realmente este archivo de Spring Context está en el ClassPath de la aplicación. Entonces hay que decirle aquí, por ello mismo hay que decirle aquí que debe de buscar en el ClassPath un archivo que se llama spring-context.xml. Entonces este prefijo de ClassPath es cuando ustedes están importando archivos que saben que fueron a dar al ClassPath de la aplicación. Por ello es que yo estoy poniendo esto de aquí, ¿sí? Y bueno, ya con esos dos cambios en el web.xml y con este nuevo archivo del root context ya habilitamos todo lo que habíamos hecho de Spring lo de Spring con JPA. Entonces ya tenemos aquí configurado los DAOs con este archivo. Y ahora sí, ya con esos cambios ya podemos irnos al controlador. Y aquí en el controlador pues ya podemos configurar nuestros DAOs, ¿no? Ya podemos inyectarlos. Entonces, por ejemplo, aquí ya puedo poner private artículo DAO, punto y coma, y aquí poner este annotation que es auto-wired. Hay que importar la interfaz de artículo DAO, y también aquí hay que importar el annotation auto-wired. Está. Y bueno, si ustedes se fijan, este artículo DAO lo habíamos registrado antes usando lo que vimos de JPA y de Spring. Entonces ya está registrado en el contexto de Spring. Ya está registrado un DAO que es del tipo artículo, y aquí ya nada más lo estoy inyectando con esta annotation de auto-wired. Y pues ya que lo tengo aquí registrado, bueno, aquí aparece con un error, pero eso es el bug latoso de siempre de NetBeans. Voy a cerrar este archivo y lo voy a volver a abrir.
Es una lata eso, pero bueno, así funciona este editor a veces. Entonces ahí está otra vez. Ya está, si se fijan ya no está el error de hace rato. Aquí en el artículo DAO. Y pues aquí como ya inyecté el DAO en este controlador, ya lo puedo utilizar para hacer consultas de verdad. Entonces hace rato habíamos utilizado como ejemplo esta lista de artículos que construía Manita como ejemplo. Ya no va a ser necesario esto, entonces lo voy a comentar. Lo estoy dejando comentado para que ustedes lo puedan probar si quieren, sin necesidad de hacer uso del DAO, la parte de cómo enviar datos a la vista. Pero ahorita sí ya vamos a hacer la consulta. Entonces, artículo DAO, dice aquí, pues, artículo DAO, punto. Y acuérdense que hace hace ya varias clases definimos un montón de métodos para el artículo DAO. En particular definimos un método que se llama obtener artículos por fecha mínima, ¿sí? Y pues esto recibe una fecha mínima y les entrega todos los artículos que sean mayores a esa fecha. Entonces, pues voy a utilizar ese método de obtener artículos por fecha mínima. Esta fecha mínima pues aquí la voy a definir. Entonces va a ser un date que va a ser fecha mínima. Y fecha mínima va a ser lo que me va a regresar. Necesito también un objeto calendar. Entonces Gregorian calendar cal va a ser igual a new Gregorian calendar. Y pues vamos a decirle que crea una fecha de 1960 del mes 0, día 1. El mes 0 se refiere al mes de enero. Y aquí vamos a decirle que obtenga la fecha en formato time. Y esa fecha mínima es la que le voy a pasar aquí. ¿Okay? Aquí hay que importar el date. Ahí está. Y bueno. Y ahora sí que tenemos esto de la fecha mínima, podemos hacer la consulta con obtener artículos por fecha mínima y pues esto me va a regresar la lista de artículos. Que vamos a llamarle pues lista artículos, ¿sí? Y esa lista de artículos, como hace rato, se lo vamos a pasar a la vista en esta variable de artículos. Y vamos a seguir desplegando la misma vista de inicio, ¿sí? O sea, la vista de inicio que hicimos en el ejemplo de cuando les mostré cómo pasarle datos del controlador a la vista. Entonces la vista sigue siendo igual, sigue recibiendo una lista de artículos. La diferencia es que en este caso sí ya estamos haciendo una consulta de verdad. Ya no es una consulta simulada con objetitos que armamos a manita. Y pues vamos a estar iterando cada artículo que estamos recibiendo de la consulta y lo vamos a estar imprimiendo sus propiedades del título y del contenido. ¿Ok? Y bueno, también aquí en el archivo del Spring Context, acuérdense que en el Entity Manager Factory está configurada la unidad de persistencia. Yo la cambié para que use la base de pruebas de memoria. Pero si ustedes quieren hacer las pruebas con su base de datos real, pues nada más basta con que cambien aquí el nombre de la unidad de persistencia por la de blog pruebas, por ejemplo, que es la que apunta a la base de datos que tenemos integrada con este proyecto. Bueno, pues vamos a correr esto. Creo que no se me pasó nada, entonces vamos a ver. Aquí en el proyecto le voy a dar clic derecho, Clean and Build. Entonces eso nada más es para que compile y limpie el proyecto. Es algo que recomiendo si ya hicieron varios cambios. Sobre todo cuando cambian el web XML, ahí es cuando conviene hacer estos cambios. Cuando conviene esto de compilar y limpiar el proyecto. Ahí ya está. Y vamos a darle aquí clic derecho, Run, para que ejecute esto en el servidor. Entonces ahí está ejecutando. Bueno, está un poquito... Bueno, creo que no marcó ningún error. Creo que tengo ahí un par de aplicaciones que estás corriendo. Bueno, ya está. Entonces vamos a poner aquí la URL que habíamos estado trabajando, que es spring/inicio. Entonces ahí ya hizo la consulta y si se fijan ya me aparecen 3 artículos que si recuerdan son los 3 artículos de prueba que siempre hemos estado manejando, con estos títulos y con este contenido, ¿sí? Entonces pues ahí ya está funcionando lo de las consultas a la base de datos con JPA, ya está integrado con Spring y ya está integrado también con la parte de Spring MVC y pues ya definimos nuestra aplicación
usando esto de Spring MVC. ¿Ok?